hablado el tema cuando las emociones atacan, la inteligencia emocional, pero acorde a eso hoy quiero compartir este discipulado que es el hombre y su personalidad. Creo que es importante que nosotros entendamos que nuestra personalidad nos define. Nuestra personalidad juega un papel muy importante en la manera en la que nosotros nos relacionamos con las demás personas. Y quiero que empecemos en el libro de Efesios capítulo 4, verso 13 al 15, que dice lo siguiente: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto. ¿Al hombre qué? Perfecto. ¿Quién es este hombre perfecto? Jesús. Uno de los grandes filósofos o más populares filósofos, el filósofo alemán Friedrich Nietzsche, él hablaba sobre un superhombre, pero el superhombre es una utopía. Realmente el único hombre perfecto es Jesús. Y dice: a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, nos invita a la madurez. Dice: llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Fíjate que cuando nosotros comenzamos a pedirle a Dios su sabiduría bíblica con respecto a nuestra alma o a nuestra psicología humana, nuestra psique humana, tenemos que ser bien sabios y tenemos que ser bien bíblicos. Por ejemplo, cuando hablamos de la inteligencia emocional, el concepto que maneja el psicólogo no es conciencia emocional, es autoconciencia. Ahora, la palabra auto parece muy insignificante, pero realmente es una palabra que quita a Cristo y que quita el poder del Espíritu de en medio. Es un enfoque o un fundamento humanista, porque cuando dice autoconciencia, cuando habla de autorregulación, está diciendo el hombre en sí mismo tiene la capacidad de ser consciente, y eso es antibíblico, porque leíamos en la escritura que dice: ¿quién puede ver sus propios errores? Nadie. Dice: líbrame de los que me son ocultos. Nadie por su propia fuerza de voluntad puede dominarse a sí mismo. No hay autorregulación. La autorregulación es antibíblica. El único que nos puede dar dominio propio es ¿quién? El Espíritu Santo. Así que me encantaría subrayaran la frase en este texto de Efesios que dice que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La base de toda enseñanza acerca de nuestra alma tiene que ser la Biblia y nuestro modelo tiene que ser Jesús. Amén. Ahora vamos a hablar sobre el hombre y su personalidad. Lo primero que vamos a hacer es definir qué es la personalidad. Bueno, la personalidad se refiere a las características únicas y distintivas de un individuo que influyen en su comportamiento, en sus emociones, en sus pensamientos y en sus percepciones. Son rasgos que nos caracterizan, que nos identifican, son rasgos duraderos. Puedes subrayar eso, son rasgos duraderos. Se desarrollan a través del tiempo y son relativamente estables a través de las diferentes situaciones y contextos que vamos viviendo. Lo primero que me gustaría que viéramos es cómo la Biblia describe la personalidad de Jesús. Si Jesús es nuestro modelo y Él fue hombre como nosotros, tendríamos que preguntarnos cómo era la personalidad de Jesús. Bueno, Él era una persona amorosa, humilde, compasiva, paciente y tenía, fíjate esto, una gran capacidad para conectar con las personas, pero también para comprender sus necesidades. Porque Él tenía por el Espíritu Santo compasión, tenía, como lo decíamos el domingo, empatía. Él era un líder carismático, tan carismático y tan lleno de poder y tan lleno de gracia que conectaba con toda clase de personas, sin importar su contexto, sin importar su trasfondo social, económico o cultural.
Así que hay algunos rasgos que hoy quisiera destacar de la personalidad de Jesús. Por ejemplo, uno de ellos, el fundamental, es el amor. Él dijo: nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos, y ustedes son mis amigos. Jesús era lleno de amor, eso lo tenía en su personalidad. Otro rasgo es que él tenía humildad. Él no era orgulloso, él era humilde, y esa humildad se caracterizaba por dos cosas: su sometimiento a Dios y su disposición para servir a los demás. Otro rasgo de la personalidad de Jesús era la compasión, ya mencioné sobre esto. Otro de los rasgos era la paciencia, paciencia que él ejercitó con sus seguidores, enseñándoles con calma y con claridad. Porque aunque Jesús exhortó a sus discípulos, Jesús nunca perdió los estribos. De hecho, cuando la Biblia describe que Jesús entra al templo, y todos conocemos ese momento o esa imagen en los evangelios, y Jesús volca las mesas y dice: mi casa es casa de oración, no era un enojo como el que a veces tú y yo sentimos, era realmente esto, una ira santa o un celo santo, que es muy diferente al enojo que a veces muchos de nosotros sentimos. Así que podemos decir que él era paciente, era calmado, tenía claridad, su emoción no lo dominaba, él dominaba la emoción, pero también obviamente él tenía sabiduría. Él era un maestro sabio. Él tenía una gran capacidad de enseñar conceptos del reino que para muchas personas pudieran ser complejos, pero él los hacía ver de manera muy sencilla. ¿Sabes qué es una de las grandes habilidades que tenemos que desarrollar? Poder enseñar lo complejo de manera sencilla. Porque hay veces que el único que entiende lo que está hablando es el predicador. Espero que no sea hoy el caso. O hay alguien que hay veces que en la casa convive, el único que está entendiendo es el líder, los demás no saben ni qué. Por eso Jesús dice la palabra que le enseñaba a las multitudes a través de ¿qué? De parábolas. Y utilizaba cosas que parecían muy normales, cosas que eran muy de la vida diaria para enseñarles, pero ya a los discípulos les enseñaba y les revelaba los misterios del reino. Ahora, la Biblia nos enseña que nuestra personalidad humana es compleja, es multifacética y está influenciada por muchos factores. Por ejemplo, nuestra naturaleza, o allá abajo puedes anotar esto, nuestra genética, que juega un papel importante en lo que nosotros somos, y por eso dicen igualito al abuelito, sacó el mismo genio, o igualita de sentida que su madre. Bueno, a veces la naturaleza, la genética, ¿no? La crianza y el entorno. Así que vamos a ver rápidamente 4 cosas que moldean nuestra personalidad, basados obviamente en lo que la Escritura enseña. Lo primero que hoy quisiera que aprendiéramos es que al ser hechos a la imagen y a la semejanza de Dios, tenemos en nosotros mismos su diseño. Génesis capítulo 1 verso 27 dice: creó Dios al hombre, ¿a qué? A su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Solamente 2 géneros, varón y hembra. Todos tenemos el diseño de Dios y hemos aprendido que Dios tiene emociones, por eso nosotros tenemos emociones. Y las emociones que Dios siente, nosotros también las sentimos. Jesús experimentó emociones como nosotros experimentamos emociones, porque somos hechos a imagen de Dios. Ahora, lo segundo, nuestra naturaleza humana está afectada ¿por qué? Por el pecado. Y es increíble que los expertos dicen que los niños en sus primeros años de vida aprenden por observación, por imitación de lo que ven y de lo que escuchan. Por eso a veces uno escucha a unos niños tan pequeñitos decir unas maldiciones tan terribles. ¿Y por qué las dicen? Porque es lo que escuchan. ¿Por qué hacen lo que hacen? Porque es lo que ven. O sea que los niños literalmente son una puerta abierta a lo más íntimo del hogar. Por eso dicen por ahí las malas lenguas que los niños y los borrachos, Dios de la gloria. Yo no sé si ya quiero que Ivancito empiece a hablar o que todavía no se le desarrolle tanto el lenguaje.
Imagínense, Dios santo. Vamos a tener que poner audífonos, ¿no? Cuando estamos hablando algo de la iglesia o de lo que sea y ve allá, mi hijo, a escuchar música. Pero nosotros vemos cómo desde que nacemos ya tenemos la naturaleza caída. Y está en nosotros, porque los niños aún desde pequeñitos, de manera inconsciente, por naturaleza caída, por naturaleza pecaminosa, son peleoneros, son envidiosos, algunos son conflictivos, y eso es parte de la afectación por causa del pecado. En el huerto del Edén, el hombre no estaba afectado por emociones tóxicas, porque su espíritu estaba conectado con Dios y su alma estaba completamente sana. Así que la Biblia nos habla que para poder moldear esa personalidad rebelde y pecaminosa, los padres necesitamos hacer ¿qué? Criar a nuestros hijos en el temor del Señor. Y ahí entra la bendita vara de la corrección, que a veces a mí mi hijo me la pide a gritos. Yo digo, parece que te gusta, que es tu mejor amiga esa vara, ¿no? Y tengo un video ahí que tiene Dani donde él lo regaño y luego yo estaba calmado y le estoy dando, porque obviamente es vara y después letanía, ¿no? La exhortación, y le digo, la Biblia dice que los azotes son para la espalda de los necios. ¿Tú qué eres? ¿Un sabio o un necio? Imagínense, con un niño de 2 años, ¿no? Y él me dice así en sus palabras, como un sabio, ¿no? A sabio, ok. Entonces si eres sabio te vas a comportar bien y nos vas a hacer caso y vas a comer lo que tienes que comer. Obviamente la corrección, dice la palabra, que tiene que ser ¿con qué? Con amor. El padre que ama a su hijo lo disciplina. Ahora, fíjate cómo la crianza influye en nuestra personalidad. Hay algo que dicen los expertos, que es la memoria emocional inconsciente. ¿Cuántos habían escuchado hablar sobre este término? Memoria emocional inconsciente. Fíjate, me gustaría lo subrayaras ahí para que después pudieras estudiar más sobre esto. Este concepto, o en este concepto vamos a profundizar en nuestra academia de liderazgo, pero es tremendo porque un niño pequeño quizá no se va a acordar de todos los besos, todos los abrazos, todas las caricias, toda la protección, todo el amor que tú le diste. No se acordará en el futuro conscientemente, pero quedará grabado en su memoria emocional inconsciente. Ahora, la memoria emocional inconsciente juega un papel tan trascendente porque entonces nos afecta en el futuro. Y uno dice, ¿por qué seré una persona tan insegura? Quizá fuiste un niño al que dejaron llorar y nunca te atendieron, no sé. ¿Por qué seré una persona tan segura? ¿O por qué seré una persona tan sociable? ¿O por qué seré una persona tan nerviosa? Hay heridas de las que somos conscientes, hay heridas de las que no somos conscientes. Son heridas, son traumas, son marcas que están en nuestra memoria emocional inconsciente. Qué tremendo. Porque entonces los primeros años de vida juegan un papel determinante en nuestra personalidad. Y lo cuarto que influye en nuestra personalidad es nuestro entorno. ¿Nuestro qué? Nuestro entorno. La Biblia le da mucha importancia al entorno en el que nos movemos. Dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios, no necio será, dice, será quebrantado. El que anda con sabios, sabio será. Somos 95% el entorno, 5% el ADN. Eso es lo que nosotros somos. Ahora que mi hermano Pablo fue a la Ciudad de México, porque sus suegros son de la Ciudad de México, su novia es de la Ciudad de México, su cuñada es de la Ciudad de México, nuestros queridos chilangos hablan diferente que nosotros los norteños. Y él dijo, de repente cuando estaba allá empecé a hablar como medio chilango. No sé si me sale tan bien como a él, ¿no? Pero imagínate, la gente de la que tú te rodeas, bueno, eso es intrascendente. El tono de la voz. Te juntas con fresos, pues si te juntas con nacos, bueno, ya cada quien va
Se pega, dile al que está a su lado, se pega. La idiosincrasia se pega, ¿no? La personalidad es contagiosa, las emociones son contagiosas. Ahora piensen en las cosas trascendentes, ¿no? El tono de voz es lo de menos. No, que hable con el sonsonete que uno quiera, pero hay cosas más importantes que influyen en nosotros, afectan nuestra personalidad. Así que es importante rodearnos de gente que tenga nuestros valores y que nos inspire comportamientos saludables. La Escritura dice: no erréis, no te equivoques. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así que nuestra personalidad es muy importante, es una creación divina compleja, puede ser influenciada por genética, por crianza, por el entorno, pero la buena noticia es que sin importar la personalidad que hoy tú y yo tengamos, podemos ser redimidos a través de la fe en Cristo Jesús. Amén. La gran pregunta que muchos tienen es: ¿podré cambiar mi personalidad o así soy y así me moriré? No, sí podemos cambiar la personalidad. La transformación de la personalidad es posible a través del poder de Dios y de la obra de su Espíritu en nosotros. Se puede moldear, puede ser transformada. De hecho, es parte del plan de salvación, que es la regeneración. ¿La qué? La regeneración. Ahora, increíble, porque la Biblia nos da pasos prácticos, espirituales, para cambiar nuestra personalidad. Los psicólogos dicen el mindset, el esto, el otro, la terapia, todo eso está bien. Todo eso está bien. Pero son técnicas humanas. El mejor terapeuta es el Espíritu Santo. Y la mejor sala de consejería y de restauración es su presencia. Amén. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es renovar la mente. De hecho, este va a ser el tema que vamos a tener en marzo en nuestro primer nivel de Academia de Liderazgo. Se va a llamar Reprograma tu mente. Dile al que está a tu lado: reprograma tu mente. Ya tenemos los temas. ¿Quieren que se los diga? Fíjate esto: como pienso, siento. Cuando la mente envejece, el poder de resignificar, salud mental según la Biblia, nuevos caminos neuronales y mentalidad de reino. Van a ser unos temas bien poderosos. Todo comienza en los pensamientos. Si nosotros logramos renovar nuestra mente, vamos a lograr transformar nuestra manera de ser. Así que la renovación de nuestra mente implica dejar de pensar como piensa el mundo y comenzar a pensar y actuar como lo hace Dios. Amén. Ahora, lo segundo, ¿cómo cambiamos la personalidad? Pues desarrollando el fruto del Espíritu Santo. ¿Qué cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Cuando buscamos ser llenos del Espíritu Santo, somos transformados. Recuerden que cuando el hombre pecó, dice que lo que murió fue ¿qué? Su espíritu. Que Adán era alma viviente, pero Jesús era espíritu vivificante. El hombre sin Dios queda a merced del alma, de su manera de pensar, de su manera de sentir y de su propia voluntad. Pero cuando nacemos de nuevo, Dios trae vida a nuestro espíritu y ya no somos gobernados por la manera de pensar que tenemos, por la manera de sentir que tenemos o por nuestras propias decisiones. Ahora somos guiados, gobernados por el Espíritu Santo. Se vuelve a resucitar nuestro espíritu y ahora somos guiados por el Espíritu Santo de Dios con el fruto de su espíritu como rasgo de nuestra personalidad. Amén. Lo tercero, ¿cómo cambio mi personalidad? Bueno, a veces andamos ahí pidiéndole consejo a todo mundo, ¿no? Y a veces, como dicen por ahí, el hambre le pide a la necesidad. O sea, el amargado le pregunta al rechazado. No. Terrible. ¿Cómo cambiamos la personalidad? Bueno, buscando la sabiduría y entendimiento en la palabra de Dios. En la palabra de Dios está la sabiduría de Dios, pero hay un libro que creo que todos
al que todos debemos ir, que es literalmente consejo tras consejo, y es la sabiduría práctica de Dios, que es ¿cuál libro? El libro de Proverbios. Y en ese libro dice lo siguiente: la sabiduría es ¿qué? La principal cosa. Dice, adquiere ¿qué? Sabiduría, y con todos tus bienes adquiere inteligencia. Invierte tu tiempo, tus recursos, tu fuerza, tu enfoque, tu vida en adquirir inteligencia y en buscar sabiduría, pero la que viene de la palabra de Dios. Todo lo que tenemos que hacer, todas las maneras en las que tú y yo tenemos que reaccionar en diferentes circunstancias, vienen en Proverbios. Todas las respuestas a las disyuntivas están en la palabra de Dios. Y lo cuarto y lo último, tenemos que rendir nuestra voluntad a Dios. Dice la palabra: así que os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro ¿qué? Culto racional. Es algo que hacemos con entendimiento, es algo que hacemos conscientemente. Así que rendir nuestra voluntad a Dios es permitir que Él nos guíe y que Él transforme nuestra personalidad. Transformar nuestra personalidad sí es posible. Dile al que está a tu lado: sí es posible cambiar tu personalidad. De ogro a príncipe, de Fiona a princesa. Le sale el viejo hombre, ¿no? Le sale el Chucky que trae dentro. Sí, cambiar nuestra personalidad sí es posible. La mejor sala de consejería es el lugar secreto de oración, y el mejor terapeuta es el Espíritu Santo. Cuando nos acercamos a Él encontraremos el gozo, la paz, la restauración y la nueva vida que Él nos promete si ponemos nuestra fe en Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos encontrar dirección en ti. Tú tienes la respuesta a nuestra necesidad. Y Señor, sabemos que a veces nuestra personalidad nos ha generado problemas, situaciones adversas, Señor, pero nosotros queremos que tú obres en nuestras vidas. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien.